Amigo mío, te invito a cerrar los ojos y permitir que tu imaginación te transporte a los albores de una nación, un pueblo cuya génesis misma se encuentra envuelta en la controversia y el misterio del alma humana enfrentada a sus límites. Imagina una existencia que no brota del esplendor ni de la gloria divina, sino que se gesta en la penumbra del temor, el desconcierto y decisiones marcadas por una profunda y abrumadora desesperación. Así, con este velo de tragedia y fragilidad, comienza la intrigante y aleccionadora historia de los moabitas, un pueblo cuyo destino estaría intrínsecamente ligado al de Israel, y cuyas elecciones resonarían a través de los siglos como un eco de advertencia y, sorprendentemente, también de una insospechada esperanza. Los orígenes de este pueblo nos llevan hasta Lot, el sobrino del patriarca Abraham, aquel hombre a quien Dios llamó para ser padre de multitudes y portador de una promesa eterna. Lot había compartido con su tío la travesía desde la pagana Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán, siendo testigo de la fe y las bendiciones que acompañaban a Abraham. Sin embargo, cuando la prosperidad de ambos creció a tal punto que la tierra no podía sustentarlos juntos, llegó el momento de la separación. Lot, con la mirada puesta en la aparente fertilidad y las ventajas mundanas, escogió las verdes llanuras del Jordán, estableciéndose peligrosamente cerca de las infames ciudades de Sodoma y Gomorra, conocidas tanto por su riqueza material como por su abismal depravación moral. Esta decisión, motivada quizás por la búsqueda de seguridad y prosperidad, se revelaría como un paso hacia un abismo espiritual. La cercanía al pecado, amigo mío, aunque al principio no la abracemos, tiene una forma sutil de erosionar nuestras convicciones y afectar profundamente nuestro ser y el de nuestra familia. Y así, cuando la maldad de Sodoma y Gomorra alcanzó un punto intolerable ante la santidad de Dios, Él determinó su juicio con fuego y azufre. Gracias a la intercesión de Abraham, Lot y su familia inmediata recibieron la advertencia divina y la oportunidad de escapar de la inminente destrucción. Huyeron con urgencia, pero el corazón humano es frágil. La esposa de Lot, incapaz de desprenderse del pasado y desobedeciendo el mandato de no mirar atrás, quedó convertida en una estatua de sal, un perpetuo recordatorio de las consecuencias de un alma dividida. Solos, despojados de todo, refugiados en una cueva en las montañas, Lot y sus dos hijas enfrentaron un futuro incierto y desolador. Es en este crisol de miedo y aislamiento donde la desesperación humana puede tomar las riendas y conducir a decisiones impensables. Temiendo la extinción de su linaje, creyendo que no quedaban más hombres sobre la tierra para asegurar su descendencia, las hijas de Lot concibieron un plan trágico y perturbador. Embriagaron a su padre en noches consecutivas y de estas uniones incestuosas nacieron dos hijos, Moab, el primogénito, de quien descendería el pueblo moabita, y Ben-Ami, progenitor de los amonitas. Un nacimiento envuelto en sombras, decisiones nacidas del temor extremo y no de la confianza en la providencia divina. Así, la nación de Moab surgió de una crisis profunda, su cuna mecida por el estigma del pecado y la angustia. Esta herencia sombría, querido amigo, no es un mero detalle histórico, sino una clave para entender la identidad y el turbulento destino de este pueblo. Aunque compartían lazos de sangre con la línea de Abraham, su caminar espiritual tomaría una senda radicalmente opuesta. Con el tiempo, los moabitas se establecerían como una nación con su propia cultura, pero su origen, marcado por la transgresión y la autosuficiencia nacida del miedo, proyectaría una larga sombra sobre sus futuras generaciones y su compleja relación con el Dios de Israel y su pueblo escogido. La historia de Moab, por lo tanto, no es solo la crónica de un pueblo antiguo,
es un espejo donde podemos contemplar las profundas consecuencias de nuestras elecciones, especialmente aquellas tomadas bajo la presión del miedo o la seducción de la aparente conveniencia. Nos recuerda que no todo lo que brilla es oro y que la verdadera seguridad no se encuentra en las fértiles llanuras del mundo, sino en la adhesión inquebrantable a la voluntad y los principios del Altísimo. A pesar de este inicio oscuro, la soberanía de Dios es tal que incluso de las cenizas del error humano, Él puede tejer hilos de un propósito mayor, como veremos al desentrañar el resto de esta fascinante y aleccionadora narrativa. Con el paso de las generaciones, amigo mío, los descendientes de Moab, aquel hijo nacido de la angustia de Lot, comenzaron a multiplicarse y a forjar una nación con una identidad propia y una notable prosperidad terrenal. Se establecieron al este del río Jordán, en una tierra que, aunque con zonas áridas, también ofrecía valles fértiles y pastizales generosos, ideales para la agricultura y el pastoreo. Allí, los moabitas cultivaron cereales, produjeron vino y criaron extensos rebaños de ovejas y cabras, acumulando riquezas y desarrollando una sociedad organizada y robusta. Sus ciudades, como Ar y Kir-Moab, se irguieron como bastiones fortificados, centros neurálgicos de comercio y poder militar, estableciendo incluso rutas comerciales que los conectaban con civilizaciones influyentes como Egipto y los hititas. Moab se consolidó como un reino reconocido, con sus propios monarcas y un ejército capaz de defender su soberanía. Sin embargo, mientras Moab crecía en poderío y sus graneros se llenaban, una sombra oscura comenzaba a extenderse sobre su dimensión espiritual. El corazón de este pueblo, a pesar de su lejana ascendencia ligada a la familia de Abraham, se desvió progresivamente del conocimiento del Dios verdadero. En lugar de honrar al Creador de los cielos y la tierra, la fuente de toda bendición, los moabitas se inclinaron ante ídolos paganos, rindiendo culto especialmente a Quemos, su principal y más temida deidad nacional. Este dios falso, asociado a menudo con la guerra y la exigencia de sacrificios cruentos para asegurar la victoria o la fertilidad de la tierra, se convirtió en el centro de su vida religiosa, arrastrándolos hacia prácticas abominables y una cosmovisión distorsionada que los alejaría cada vez más de la luz divina. Imagínate, querido amigo, la tragedia de un pueblo que, teniendo acceso a una herencia de fe a través de sus antepasados, elige conscientemente el camino de la oscuridad. Los moabitas conocían, al menos de oídas, las historias de Abraham, Isaac y Jacob y las promesas del Dios de Israel. Pero, seducidos por las costumbres de las naciones vecinas y quizás por el deseo de dioses más tangibles o que legitimaran sus propias ambiciones, optaron por ignorar esa luz primigenia. Sus altares no se levantaron para el Dios de Lot, sino para Quemos y otras deidades que prometían favores terrenales a cambio de rituales que ofendían la santidad del Altísimo. Así, la prosperidad material de Moab se construyó sobre un fundamento espiritual cada vez más corrupto y decadente. Mientras tanto, en un escenario completamente distinto, Dios estaba escribiendo una de las epopeyas más grandiosas de la historia, la liberación de Israel. Tras 400 años de amarga esclavitud en Egipto, el pueblo hebreo, bajo el liderazgo divinamente ungido de Moisés, emergió de la opresión por la mano poderosa del Señor. Milagros asombrosos marcaron su éxodo. Las plagas que doblegaron al faraón, la partición del Mar Rojo, el maná que descendía del cielo como pan celestial, el agua brotando de la roca en el desierto, guiados por una columna de nube durante el día y una de fuego por la noche, este pueblo innumerable avanzaba, no por fuerza propia, sino por el poder y la fidelidad de su Dios, en dirección a la tierra prometida.
El eco de estos acontecimientos prodigiosos, la noticia de un pueblo nómada, guiado por un Dios invisible pero todopoderoso, que había humillado al imperio más grande de la época, comenzó a resonar por toda la región, sembrando asombro e inquietud entre las naciones cananeas y transjordánicas, y así el camino de Israel los llevaría inevitablemente a las fronteras de Moab. El rey moabita, Balac, al enterarse de la proximidad de esta multitud inmensa y de las hazañas de su Dios, sintió un temor profundo que sacudió los cimientos de su reino. Desde las alturas de sus fortalezas, los moabitas podían divisar el vasto campamento israelita, un mar de tiendas y familias que se extendía hasta el horizonte, recordándoles su propia vulnerabilidad ante un poder que no podían comprender ni controlar. Balac sabía que Israel no era un enemigo convencional. Su fuerza no radicaba en la superioridad numérica o en la destreza militar, sino en la promesa divina y en el respaldo sobrenatural de su Dios. Ante esta amenaza percibida, Moisés, buscando evitar un conflicto innecesario, envió mensajeros a Balac con una propuesta de paz clara y respetuosa. Solicitó permiso para que Israel cruzara pacíficamente por el territorio de Moab, asegurando que no tomarían nada de sus tierras ni de sus aguas, y que seguirían el camino real sin desviarse. Era una oportunidad para que Moab mostrara sabiduría y evitara una confrontación. Sin embargo, el miedo, la desconfianza y quizás el orgullo inherente a su nación llevaron a Balac a rechazar esta oferta de paz, cerrando sus fronteras y movilizando a su ejército. Este primer encuentro hostil, nacido del temor moabita, marcaría el tono de una relación conflictiva que perduraría por generaciones. Ante la negativa de permitir el paso pacífico de Israel, y consumido por un temor que lo paralizaba, el rey Balac de Moab, consciente de que su ejército no podría prevalecer contra un pueblo visiblemente protegido por un poder divino superior, optó por una estrategia ancestral y siniestra, la guerra espiritual. Si no podía derrotar a los israelitas con la fuerza de las armas, intentaría destruirlos mediante una maldición pronunciada por un hombre de renombre en las artes ocultas. Sus consejeros le hablaron entonces de Balaam, hijo de Beor, un vidente de Petor en Mesopotamia, cuya fama como adivino y hechicero se había extendido por toda la región. Se decía que sus palabras tenían el poder de determinar el destino. A quien él bendecía era bendito y a quien él maldecía era maldito. Balac vio en Balaam la llave para neutralizar la amenaza israelita. Con esta esperanza sombría, el rey moabita despachó una comitiva de príncipes y ancianos, tanto de Moab como de Madián, cargados con presentes valiosos y el pago por los servicios de adivinación para contratar a Balaam. La misión era clara: inducir a Israel a una maldición que los debilitara espiritualmente y los hiciera vulnerables ante sus enemigos. Cuando los emisarios llegaron ante Balaam con la tentadora oferta del rey, el corazón del vidente, ya inclinado hacia la codicia y el prestigio, se sintió atraído por la recompensa. A pesar de su reputación como profeta pagano, Balaam conocía de alguna manera al Dios de Israel, y antes de dar una respuesta, consultó al Señor. Esa noche, la voz de Dios fue clara e inequívoca. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. A la mañana siguiente, Balaam, aunque quizás a regañadientes, comunicó la prohibición divina a los mensajeros de Balac. Pero el rey moabita, lejos de aceptar la voluntad del Dios de Israel, interpretó la negativa como una táctica de Balaam para obtener un pago mayor. Obstinado en su propósito, envió una segunda delegación, aún más honorable y con promesas de mayores riquezas y honores. Ante esta nueva e insistente oferta, la ambición de Balaam luchó contra la orden divina.
Aunque repitió que no podría ir en contra de la palabra de Jehová, ni por todo el oro y la plata del mundo, su corazón ya vacilaba. Esa noche, Dios, conociendo la persistente codicia de Balaam, le permitió ir con los príncipes de Moab, pero con una advertencia tajante. Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así, Balaam ensilló su asna y emprendió el viaje hacia Moab, un viaje que se convertiría en una profunda lección sobre la soberanía de Dios y la ceguera de la ambición humana. En el camino, la ira de Dios se encendió contra él porque su corazón no era recto, y el ángel de Jehová se interpuso en su camino como adversario con una espada desenvainada. Balaam, cegado por sus propios deseos, no podía ver al ángel, pero su asna sí. El animal, al ver la presencia celestial, se apartó del camino y se resistió a avanzar, siendo golpeada cruelmente por su amo en 3 ocasiones. Fue entonces, amigo mío, que ocurrió uno de los milagros más singulares de las Escrituras. Dios abrió la boca del asna, la cual habló y reprendió a Balaam por su injusta violencia. En ese instante, Dios abrió los ojos de Balaam, quien finalmente vio al ángel de Jehová y postrándose sobre su rostro, reconoció su pecado. El ángel le advirtió que, de no haberse apartado el asna, él mismo habría muerto. Con temor y temblor, Balaam se ofreció a regresar, pero el ángel le permitió continuar, reiterando la orden divina. Ve con estos hombres, pero la palabra que yo te hable, esa hablarás. Finalmente, Balaam llegó ante Balac, quien lo recibió con grandes expectativas. El rey lo llevó a diferentes lugares altos, desde donde se podía observar el campamento de Israel, instándolo a pronunciar la tan ansiada maldición. Pero cada vez que Balaam abría la boca para maldecir, bajo la irresistible inspiración del Espíritu de Dios, de sus labios solo brotaban palabras de bendición y profecías gloriosas sobre el futuro de Israel y la venida de una estrella de Jacob. Tras 3 intentos fallidos de maldecir a Israel, y viendo la furia creciente de Balac, Balaam, antes de partir, y quizás para congraciarse de alguna manera con el frustrado rey, o por una última chispa de su naturaleza corrupta, le ofreció un consejo perverso y mucho más dañino que cualquier maldición. Le reveló a Balac que la única forma de debilitar a Israel no era a través de hechizos, sino induciéndolos a pecar contra su propio Dios. Si los israelitas caían en la idolatría y la inmoralidad, perderían la protección divina y se volverían vulnerables. Este consejo siniestro, sembrado en la mente de Balac, daría frutos amargos y conduciría a uno de los episodios más trágicos de la peregrinación de Israel por el desierto, demostrando que la tentación sutil puede ser a veces más destructiva que la confrontación abierta. El perverso consejo de Balaam no tardó en ser puesto en práctica por los moabitas y sus aliados madianitas, quienes, al no poder vencer a Israel por medio de maldiciones, buscaron su ruina a través de la seducción y la corrupción moral y espiritual. Mientras los hijos de Israel acampaban en Sittim, en las llanuras de Moab, las mujeres de aquella región, siguiendo una estrategia premeditada, comenzaron a visitar el campamento israelita. No llegaron con hostilidad manifiesta, sino con la apariencia de amistad y con encantos cuidadosamente desplegados. Eran hermosas, exóticas, y sus costumbres, música y danzas despertaron la curiosidad y el deseo entre los hombres de Israel, especialmente entre los más jóvenes e incautos. Lo que pudo haber comenzado como una simple convivencia o curiosidad cultural rápidamente degeneró en una trampa mortal. Los moabitas ofrecían festines con abundante comida y vino, creando una atmósfera de relajación y permisividad.
Muchos israelitas, olvidando las advertencias divinas sobre no mezclarse con las naciones paganas y sus costumbres, comenzaron a participar en estas festividades. Las mujeres moabitas y madianitas no solo atrajeron a los hombres con su belleza física, sino que con astucia los introdujeron en sus prácticas idolátricas, invitándolos a participar en los rituales de adoración a su dios principal, Baal de Peor. Les aseguraban que eran solo tradiciones inofensivas, una forma de celebrar la alegría y agradecer las bendiciones, sin necesidad de abandonar la fe en el Dios de Israel. Qué fácil es, amigo mío, caer en la trampa del enemigo cuando éste se disfraza de placer, de tolerancia o de una supuesta apertura cultural. Poco a poco, sin percibir el grave peligro espiritual en el que incurrían, muchos israelitas comenzaron a inclinarse ante este ídolo falso, participando en sus banquetes sacrificiales y uniéndose en fornicación ritual con las mujeres paganas. De esta manera, el pueblo que había sido apartado por Dios como una nación santa, que había sido testigo de milagros portentosos y había recibido la ley divina en el Sinaí, ahora se contaminaba con las abominaciones de los pueblos vecinos, rompiendo el pacto sagrado con el Señor y provocando su justa ira. La barrera entre lo santo y lo profano se había desdibujado peligrosamente. La respuesta de Dios ante tal transgresión no se hizo esperar. Su santidad no podía pasar por alto la infidelidad y la corrupción que se habían infiltrado en su pueblo. Una plaga mortífera y devastadora se desató sobre el campamento de Israel, y miles de personas comenzaron a morir, consumidas por una enfermedad que se extendía con furia. El lamento, el pánico y la desesperación se apoderaron de los israelitas. Moisés, consternado ante la magnitud del desastre, cayó rostro en tierra y clamó a Dios, quien le reveló la causa de la plaga: el grave pecado de idolatría y la unión ilícita con las hijas de Moab y Madián en el culto a Baal de Peor. Con santa indignación, Moisés ordenó a los jueces de Israel que ejecutaran a todos aquellos que habían participado en esta abominación. En medio de este proceso de purificación y juicio, ocurrió un acto de desafío flagrante que colmó la medida. Un israelita de nombre Zimri, príncipe de una familia de la tribu de Simeón, en un acto de abierta provocación contra Dios y contra la autoridad de Moisés, introdujo a una mujer madianita llamada Cosbi en su tienda, a la vista de toda la congregación que lloraba a la entrada del tabernáculo. Fue entonces cuando Finés, hijo del sacerdote Eleazar y nieto de Aarón, movido por un celo ardiente por la santidad de Dios, tomó una lanza, entró en la tienda de Zimri y los atravesó a ambos. Con este acto de justicia radical, la plaga cesó inmediatamente, después de haber costado la vida a 24,000 israelitas. Dios honró el celo de Finés, estableciendo con él un pacto de sacerdocio perpetuo. Este trágico episodio en Baal de Peor dejó una huella imborrable en la memoria de Israel, sirviendo como una advertencia perpetua sobre los peligros de la asimilación pagana y las consecuencias de la desobediencia. Pero la justicia divina no se limitó a Israel. Dios también responsabilizó a quienes habían orquestado la trampa. Ordenó a Moisés que atacara a los madianitas por haber engañado a Israel. En la guerra que siguió, los madianitas fueron derrotados, sus 5 reyes muertos, y entre ellos pereció Balaam, el profeta mercenario cuyo consejo había causado tanta destrucción. Aunque Moab no fue objeto de una represalia militar inmediata por este incidente específico, su culpabilidad quedó registrada, y las profecías sobre su futuro juicio por su orgullo y enemistad continuarían acumulándose, anunciando su eventual desolación. A pesar de los juicios divinos y las derrotas sufridas, la nación moabita, con una resiliencia obstinada, logró sobrevivir
y continuó siendo una presencia constante y a menudo conflictiva en la periferia de Israel. Durante el extenso y turbulento período de los jueces, una era caracterizada por la anarquía moral y la intermitente infidelidad de Israel a su pacto con Dios, los moabitas encontraron nuevas oportunidades para ejercer su influencia y, en ocasiones, incluso para oprimir al pueblo escogido. Cuando Israel se apartaba del Señor y caía en la idolatría, Dios permitía que sus enemigos, entre ellos Moab, se fortalecieran y los subyugaran, no para destruirlos, sino para llevarlos al arrepentimiento y recordarles su dependencia de Él. Uno de los episodios más notorios de esta época fue la opresión bajo Eglón, rey de Moab. La Biblia lo describe como un hombre muy grueso, una corpulencia que quizás simbolizaba la pesada carga de su dominio y la opulencia de su reino a expensas de los tributos impuestos. Eglón, aprovechando la debilidad espiritual y política de un Israel dividido y sin un liderazgo central fuerte, formó una coalición con los amonitas y amalecitas, históricos enemigos de Israel. Juntos, atacaron y derrotaron a los israelitas, conquistando la ciudad de las palmeras, Jericó, y sometiendo a Israel a su yugo durante 18 largos y penosos años, durante los cuales el pueblo de Dios gimió bajo el peso de los impuestos y la humillación. Pero como era la costumbre divina en aquellos tiempos, cuando los hijos de Israel, aplastados por la opresión, clamaron al Señor, Él, en su misericordia, levantó un libertador. Esta vez fue un personaje inesperado, Ahod Ehud, un benjamita que tenía la particularidad de ser zurdo. Esta característica, que podría parecer una simple curiosidad, se convirtió en la clave de su audaz plan. Ahod, encargado de llevar el tributo a Eglón, fabricó una daga de doble filo. La ocultó en su muslo derecho bajo sus vestiduras, un lugar inusual para un diestro, y, tras entregar el presente, logró una audiencia privada con el rey moabita con el pretexto de un mensaje secreto. En la soledad de la cámara real, Ahod hundió su daga en el voluminoso vientre de Eglón, dándole muerte. Luego, escapó hábilmente y convocó a las tropas de Israel, quienes tomando los vados del Jordán, infligieron una derrota decisiva a los moabitas, asegurando así un largo período de paz para la tierra. Más adelante, durante los primeros años del reinado de David, la relación con Moab experimentó un breve interludio de aparente cordialidad. Mientras David huía de la persecución del rey Saúl, confió la seguridad de sus padres al rey de Moab, quien los acogió en su territorio. Este gesto podría sugerir una tregua o incluso una alianza temporal, quizás influenciada por la ascendencia moabita del propio David a través de su bisabuela Ruth. Sin embargo, esta paz no duraría. Una vez que David se consolidó como rey sobre todo Israel, las Escrituras registran que emprendió una campaña militar contra Moab, sometiéndolos con gran severidad y convirtiéndolos en un reino vasallo obligado a pagar tributo. Las razones exactas de este cambio drástico no se detallan, pero reflejan la compleja y a menudo hostil dinámica entre las dos naciones. El sometimiento de Moab continuó bajo el reinado de Salomón, el hijo y sucesor de David. Durante esta era de esplendor y poder para Israel, Moab permaneció como una nación tributaria. No obstante, la influencia moabita se infiltraría en Israel de una manera más sutil y espiritualmente peligrosa. Salomón, en su afán por establecer alianzas políticas y en una desviación de los mandatos divinos, tomó para sí muchas esposas extranjeras, incluyendo mujeres moabitas. Estas esposas trajeron consigo el culto a sus dioses paganos, y Salomón, en su vejez, permitió que su corazón se inclinara hacia ellos, llegando incluso a edificar un lugar alto para Quemos, la abominación de Moab,
en el monte que está frente a Jerusalén. Esta grave concesión a la idolatría provocaría la ira de Dios y sembraría las semillas de la futura división del reino de Israel. Tras la muerte de Salomón y la consecuente división del reino en Israel, norte, y Judá, sur, Moab, como muchos otros pueblos vasallos, vio la oportunidad de sacudirse el yugo de sus opresores. Se rebelaron contra el dominio israelita, negándose a pagar el tributo que les había sido impuesto. Esta rebelión condujo a nuevos enfrentamientos militares, como la campaña emprendida por Joram, rey de Israel, en alianza con Josafat, rey de Judá, y el rey de Edom, contra Mesa, rey de Moab. A pesar de una intervención milagrosa de Dios a través del profeta Eliseo, que les proveyó agua en el desierto y les dio una estrategia para confundir a los moabitas, la guerra culminó de manera abrupta y perturbadora cuando el rey de Moab, en un acto de desesperación suprema, sacrificó a su hijo primogénito sobre las murallas de la ciudad. Este acto horrendo provocó tal indignación o temor entre los ejércitos aliados que se retiraron, dejando a Moab devastado, pero no completamente aniquilado. Amigo mío, a pesar de los altibajos de su historia, de las victorias temporales o los períodos de aparente recuperación, el destino final de la nación de Moab ya había sido sellado por la palabra profética emanada de Dios. A lo largo de los siglos, diversos profetas de Israel, como Isaías, Jeremías, Amós y Sofonías, fueron inspirados por el Espíritu Santo para pronunciar solemnes oráculos de juicio contra Moab. Estas profecías no eran meras conjeturas humanas ni expresiones de animosidad nacional, sino decretos divinos que anunciaban la inevitable desolación de este pueblo debido a su arraigado orgullo, su persistente idolatría y su constante hostilidad hacia el pueblo del pacto y el Dios de Israel. Isaías pintó un cuadro vívido de la destrucción repentina de sus ciudades principales, Ar y Kir, en una sola noche, mientras que Jeremías dedicó un capítulo entero a detallar la humillación y el exilio que sufrirían, comparándolos con un vino que, por no haber sido trasegado, había retenido su sedimento de arrogancia y ahora sería derramado hasta quedar vacío. Las advertencias fueron claras y repetidas, pero Moab, en su mayoría, endureció su corazón. Confiaron en sus riquezas, en la fortaleza de sus ciudades amuralladas y en la aparente protección de su dios Quemos, despreciando las oportunidades de volverse hacia el Dios verdadero. El profeta Sofonías incluso comparó el destino de Moab y Amón con el de Sodoma y Gomorra, prediciendo que se convertirían en campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. Estas palabras proféticas, amigo mío, no cayeron en el vacío. Con el inexorable paso del tiempo y el surgimiento de los grandes imperios conquistadores de Asiria y posteriormente Babilonia bajo Nabucodonosor, las sentencias divinas comenzaron a ejecutarse con una precisión implacable. Moab fue invadido, sus ciudades saqueadas, sus tierras devastadas y gran parte de su población llevada al exilio o dispersada entre las naciones. En diferencia de Israel, que a pesar de sufrir el exilio babilónico, mantuvo su identidad nacional y religiosa y experimentó una restauración parcial a su tierra por la misericordia de Dios. Moab, como nación independiente y con una identidad distintiva, comenzó un lento pero irreversible proceso de desaparición de las páginas de la historia. Sus ciudades, alguna vez orgullosas, quedaron en ruinas, su cultura se diluyó, y su pueblo fue absorbido por otras etnias, perdiendo finalmente su cohesión nacional, la soberbia que los había caracterizado, su resistencia a reconocer la soberanía del Dios de Israel y su trato hostil hacia el pueblo elegido, los condujo a la ruina y al olvido, cumpliendo así las advertencias divinas de que aquellos que se engrandecen contra Jehová no prevalecerán. Pero aquí, en este sombrío panorama de juicio y desolación,
La misericordia de Dios resplandece de una manera inesperada y profundamente conmovedora, como un rayo de luz atravesando la más densa oscuridad. Porque incluso en medio de una nación marcada por la idolatría y destinada al juicio, Dios, en su gracia soberana, extendió su mano redentora hacia una mujer moabita llamada Ruth. Su historia, narrada en el libro bíblico que lleva su nombre, es un testimonio luminoso de fe, lealtad y de cómo las elecciones individuales pueden trascender un legado de enemistad y desesperanza. Ruth, enfrentada a la viudez y la desolación en una tierra extranjera, tomó la decisión radical de abandonar a su pueblo, su cultura y sus dioses para seguir a su suegra israelita, Noemí, y abrazar al Dios de Israel. Con palabras que resuenan a través de los siglos como un himno de fe y compromiso incondicional, Ruth declaró a Noemí: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios». Esta elección trascendental, nacida de un corazón sincero y leal, la condujo de Moab a Belén de Judá, donde su humildad, su diligencia y su virtud la hicieron hallar gracia ante los ojos de Booz, un pariente redentor. A través de su matrimonio con Booz, Ruth no solo encontró seguridad y restauración personal, sino que fue plenamente integrada en el pueblo de Israel de una manera tan profunda y significativa que se convirtió en bisabuela del gran rey David. Y aquí radica la maravilla insondable del plan de Dios, querido amigo. Ruth, la moabita, la extranjera perteneciente a un pueblo a menudo hostil a Israel, fue escogida por Dios para ser incluida en el linaje mesiánico del cual nacería, siglos más tarde, Jesucristo, el Salvador del mundo. Su historia es la prueba irrefutable de que la gracia de Dios no está limitada por fronteras étnicas, culturales o por los pecados del pasado. Mientras Moab como nación enfrentó el juicio por su orgullo y rebelión, Ruth, por su fe y humildad, encontró redención y un lugar de honor eterno en la historia de la salvación. La trágica historia de los moabitas nos sirve como una advertencia solemne, pero el luminoso ejemplo de Ruth nos llena de esperanza, recordándonos que para aquellos que se vuelven a Dios con un corazón sincero, siempre hay un camino hacia la restauración y la vida abundante.